Sabemos lo que ocurre en Europa. Estados Unidos está creciendo poco, pero crece. Y la gran pregunta es qué pasará con China. El país ha sugerido que se desacelerará. Sin embargo, muchos inversionistas creen que esto no será así. Para conversar de todo esto estamos con la directora del Centro Asia-Pacífico de la Universidad Diego Portales, Yuli Kim. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Marlene, por la invitación. A ver, ¿qué pasa con China? China, bueno, tienen un mandato político, por una parte de obviamente mantener el crecimiento, pero este año han dicho que lo quieren bajar un poco para enfocarse un poco más en la distribución. ¿Cómo lo ves tú? ¿Efectivamente se va a desacelerar? Justo esta semana estamos en una coyuntura que tenemos una visión más pesimista de lo que había sido la semana anterior, ¿no? Que estamos diciendo que ya había tocado piso, por decirlo, la desaceleración, teníamos muchos datos positivos, y esta semana tenemos una batería de datos peores de los que estábamos esperando, ¿sí? Entonces, hoy justamente estamos ante una duda de si en verdad la desaceleración va a ser mayor o más ajustada a lo que son los objetivos que pusieron para los planes quinquenales, que digamos que este año es 7,5%, que eso no ocurría, básicamente China mantenía una tasa del 10% durante las últimas 3 décadas, ¿no? Pero yo creo que justamente la agenda política y lo que es el escenario externo, con lo que estamos viendo en Grecia, etcétera, y los riesgos que se presentan, ya han llevado a China a tomar medidas. Uno, ya han recortado nuevamente, ¿no? Se han tomado políticas de estímulo, de relajación. Claro, en este caso monetaria. ¿Tienen espacio? Tienen espacio. ¿No? Justamente el último dato de inflación de China confirmó lo que ha sido una moderación en inflación, que hasta hace muy poco, recordemos que en julio del año pasado tocó PIC 6,5%, ¿no es cierto?, de inflación, y básicamente su objetivo era controlar la inflación, porque la inflación está asociada especialmente en China, lo que son riesgos sociales, ¿no es cierto?, levantamientos sociales. Pensemos que una población de 1.300 millones, entonces cuando tú tienes gente descontenta por lo que es su acceso a bienes, ¿no es cierto?, especialmente lo que era la variable alimentos, que estaba muy afectada en lo que era inflación, teníamos un escenario que estaban obligados, ¿no es cierto?, a tener políticas muy restrictivas, para bajar esta inflación y obviamente junto a lo que era la burbuja inmobiliaria, ¿no es cierto?, las principales complicaciones. Pero el escenario externo, ha afectado a lo que es el motor exportador, cuando decimos que aproximadamente 300 millones de chinos están afectados, ¿no es cierto?, lo que es empleo con el motor exportador, por lo que es la situación, o el riesgo el día de hoy que existe tanto en Europa, que es su principal destino de exportaciones, como bloque, ¿no es cierto?, y a su vez lo que todavía se mantienen las cifras no tan buenas como nos gustaría ver en Estados Unidos. Claro. Entonces, hoy sí estamos ante un proceso en el cual lo más probable es que persista al menos un periodo más de lo que queríamos, lo que era este proceso de desaceleración que estamos observando. Sin embargo, justamente la agenda política, ¿no es cierto?, de China y lo que son la posibilidad de manejar variables internas nos permiten decir que la desaceleración no va a ser tal como el objetivo de 7,5%. Claro. Eso es un tema como el piso que se pone, ¿no es cierto?, y lograr lo que es el crecimiento del 7,5%. Sin embargo, siempre se ha sabido que China al menos debe crecer un 8% para poder crear el empleo que requiere para no establecer. Para absorber además en la ciudad a las personas que vienen desde el campo. Yuli, este año estamos viendo que en este momento, en general en el mundo, la política está muy mezclada con la economía. En Europa estamos viendo precisamente que si Grecia sale va a ser por un tema político del euro, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en China con el tema político? Sabemos que este año hay elecciones, entre comillas, ¿no es cierto?, dentro del partido único. Más que elecciones, claro, diríamos un cambio generacional de los líderes, se renueva, ¿no?, el partido único en octubre. ¿Qué podemos esperar frente a ese hecho con respecto a la economía? Con respecto a la economía, yo creo que justamente en un escenario en el cual las variables externas están tan inciertas, qué bueno que tenemos este cambio generacional en China, porque si no hubiésemos tenido esta obligación adicional por parte de China de mantener tasas de crecimiento y estabilidad económica, ¿no es cierto?, veríamos efectos mucho mayores a nivel internacional de lo que es el motor de crecimiento económico el día de hoy es China, junto a India, ¿no es cierto? Y si no tuviésemos esta obligación de China de mantener las tasas de crecimiento y estabilidad económica por la necesidad de mantener una estabilidad social y política para asegurar la mayor tranquilidad posible en la variable, en el recambio generacional, tendríamos que estar mucho más preocupados. Sin embargo, hoy tienen el espacio fiscal, tienen el espacio monetario y además tienen una agenda política que los obliga, ¿no es cierto?, a asegurar la mayor estabilidad. Pero los obliga de acá a octubre. En octubre hay una renovación, y no sabemos bien cómo va a ser esta. Mira, en octubre lo que se asume es
en verdad las fichas están jugadas. Todos ya saben quién va a ser el presidente, lo más probable nuevo, ¿no es cierto? Que de hecho estuvo en Chile el año pasado, nadie supo esto, ¿no es cierto? Y vemos lo que es la importancia de América Latina o países como Chile para la nueva generación. Tenemos a Xi Jinping asumiendo como presidente y a su vez tenemos a Li Keqiang, ¿no es cierto?, como premier. Y se espera que eso no cambie, porque son las únicas dos personas en el comité permanente, el Politburó, que básicamente son los nuevos grandes jerarcas, sí, ¿no es cierto?, del partido que mandan en China, básicamente, o son los que lideran los procesos en China, ¿no es cierto? Ellos está asumido que de hecho sigan este curso natural, ¿no es cierto?, que ellos asumen como los futuros gobernantes, y los otros siete integrantes del Politburó estarían jubilando, por lo cual ahí está el tema del recambio, ¿no es cierto? Sin embargo, quiero recalcar que este mes en China ha habido la mayor cantidad de crisis política, ¿no es cierto?, que jamás se había visto desde Tiananmen, ¿sí? En Chile no ha tenido mucha repercusión el tema, ¿no es cierto?, pero estamos hablando de la evidencia de lo que han sido estas peleas entre facciones que existirían, que han llevado hasta casos casi que de películas hollywoodenses, ¿no es cierto?, de lo que es el gran líder carismático que era Bo Xilai, ¿no es cierto?, que era más un seguro candidato al comité permanente y además era el líder de lo que era el neomaoísmo, ¿no?, de volver a lo que era la ortodoxia del partido, siendo removido escandalosamente, ¿no es cierto?, tras además incluso escape al consulado de Estados Unidos, parte de su asistente, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces llevó a los mercados a estar muy preocupados, ¿no?, si vamos a poder ver una estabilidad de lo que era este cambio de generacional, porque digamos estas peleas de facciones, incluso llegaron a hablar de posibles manipulaciones para tener algún golpe, ¿no?, por parte de la milicia. ¿Eso no va a ser posible, crees tú? Todas las señales indican, de hecho acaba de ser removido del puesto, ¿no es cierto?, de seguridad interior, el otro aliado a Bo Xilai, que está en el Politburó, y al parecer ha habido consenso o ha reinado, ¿no es cierto?, la facción que hasta el día de hoy que sigue las políticas de continuidad, y que además buscan algún tipo de reformismo político, ¿no?, de algún nivel de abertura, ¿sí?, para lo que es además mayor democracia dentro de o mayor establecer medidas que sean un buffer a lo que es estas movilizaciones sociales, ¿no? Entonces, y que lo que tú te refieres a un inicio de lo que es la agenda de promover lo que es la mayor equidad, la verdad es que mayor equidad es mayor crecimiento y mayores sueldos. De hecho, se ha visto el año pasado un aumento de un 15% de lo que los sueldos mínimos en China, ¿no? Entonces, este tipo de medidas yo creo que nos llevan, por lo menos en el caso de Chile, tenemos que estar más tranquilos que en mediano, largo plazo, la verdad, lo que es la agenda política, ¿no es cierto?, nos generan un motor adicional en China para estar tranquilos al menos más tranquilos de lo que podríamos haber estado si no teníamos este motor de China con lo que está ocurriendo el día de hoy en el resto de Europa, en el resto del mundo, en el fondo. Sí. Yuli, muchas gracias, como siempre se nos hace corto el tiempo, pero muchas gracias por haber conversado estos temas acá con nosotros en Agenda Económica. Gracias a ustedes. Con esta entrevista entonces terminamos este nuevo día en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir juntos a CNN en Chile.